Al hacer el ejemplo 2.10, 2.9, se me olvidó que el ejemplo, no me di cuenta que el ejemplo 2.10 pues era una continuación del 2.9. Entonces en el 2.9 nos preguntan cuánto tiempo tarda el coche en detenerse si su velocidad inicial es de 30 metros por segundo. Y por otro lado nos preguntan qué distancia recorre el coche durante el último segundo. Entonces, bueno, durante el desarrollo del 2.9 se vio una expresión para el tiempo, que era la velocidad menos la velocidad inicial entre la aceleración. Entonces, la velocidad final era 0, entonces aquí tendríamos simplemente menos la velocidad inicial entre la aceleración. La aceleración era menos 5 metros segundo al cuadrado, entonces tendríamos 6 segundos, ¿no? Y bueno, para dar el desplazamiento en el último segundo del recorrido, pues sabemos que tarda 6 segundos en detenerse, entonces nos piden el desplazamiento que ha habido entre el segundo 6 y el segundo 5, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente tenemos que ir a la fórmula de la posición, que ya la deducimos, y bueno, se saca factor común, y se llega a 2,5 metros. Vale, vamos a hacer ahora un electrón viajero. Entonces, bueno, nos dicen un electrón en un tubo de rayos catódicos acelera desde el reposo con una aceleración constante de 5,33 por 10 elevado a 12 metros segundo al cuadrado durante 0,150 microsegundos. Dice que el electrón se mueve otros 0,2 microsegundos a velocidad constante. Es decir, hay dos movimientos hasta ahora, uno con aceleración durante los primeros 0,150 microsegundos y otro con desaceleración durante los siguientes 200 microsegundos. Entonces, después ya finalmente se para con una aceleración de menos 2,67 por 10 elevado a 13 metros segundo al cuadrado. Así que hay ahora un tercer movimiento de desaceleración hasta que se frena el electrón. Y tenemos aquí la aceleración del tercer movimiento. Entonces, bueno, para este problema viene bien dibujar al electrón. Tenemos primero que se mueve con una aceleración a1 que nos dice que es igual a 5,33 por 10 elevado a 12 metros por segundo al cuadrado. Vamos a considerar que la velocidad inicial es igual a 0, que la posición inicial es igual a 0 y el instante inicial es igual a 0. Entonces ahora pasan unos cuantos segundos hasta un instante de 1 que es 0,150 microsegundos, ¿no? Y aquí llegará a una posición x1, digamos que está aquí el electrón, que no sabemos. Ahora no hay aceleración, la aceleración en este segundo movimiento es 0 y la velocidad es constante, tendremos una velocidad, voy a ponerla por aquí, v1, que será constante y es la velocidad que ha alcanzado durante el primer movimiento. Ahora se seguirá moviendo el electrón hasta otra posición, vamos a poner por aquí, x2, que no sabemos. Fijaros que ahora yo puedo considerar que x2 es la distancia que hay desde que inició el recorrido hasta que dejó de moverse con velocidad constante hasta esta posición. También podría considerar que x2 es lo que ha recorrido durante el segundo desplazamiento. Lo voy a considerar de esta forma porque creo que es más fácil hacerlo así y al final sumar cada uno de los desplazamientos por separado para calcular la distancia que recorre. Entonces voy a decir que el tiempo que está T2, es decir, el tiempo en el que para de moverse con velocidad constante, no es la suma de 0,150 microsegundos más los 200 microsegundos que se está moviendo con velocidad constante, sino que simplemente son los 0,200 microsegundos. Y bueno, aquí llegará con una velocidad 2, que será igual a la velocidad 1. Y además, hay que notar que cuando llega aquí empieza a desacelerar. Por aquí empieza a desacelerar con una aceleración 2, que es igual a menos 2,67 por 10 elevado a 13 metros partido de segundo al cuadrado. Bueno, pues ya va a estar desacelerando hasta que se frena. Una posición x3. Del mismo modo, x3 podría considerarlo como el desplazamiento total,
que tiene, pero no, lo voy a considerar como el desplazamiento que ha habido en el tercer movimiento, es decir, desde que empezó a desacelerar hasta que se paró, ¿vale? La distancia que ha recorrido durante ese movimiento. No sabemos quién es. El tiempo en el que se para tampoco nos lo dicen. De hecho, fijaros que de aquí a aquí es una distancia de frenado y ya calculamos una distancia de frenado en el ejercicio anterior, aunque bueno, lo vamos a volver a hacer ahora. Y cuando llega al final tiene ya una velocidad igual a 0, ¿vale? Bueno, pues más o menos son todos estos los datos interesantes con los que vamos a trabajar, así que empezamos. Y vamos a empezar con el primer movimiento, digamos que este sería el primer movimiento. Entonces, venga, vamos con el primer movimiento. Tenemos que la aceleración es una constante y por tanto tendremos la velocidad, bueno, se halla de esta forma y esto es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vale, ya con esto podemos hallar V1, porque fijaros que tenemos la velocidad inicial, que es 0, y tenemos el tiempo el tiempo que se está moviendo en este primer movimiento es 0,150 microsegundos. Entonces tendremos que la velocidad 1, bueno, pues simplemente tenemos que multiplicar esto de aquí por 0,150 microsegundos. Tener en cuenta esto, hay que pasarlo a segundos, los microsegundos, ¿vale? Para trabajar con las mismas unidades, si no nos van a dar un resultado que no está bien. Entonces tendríamos que multiplicar esto por 0,150 y por 10 elevado a menos 6, ¿vale? Bueno, y eso al final va a dar 8,10 elevado a 5 metros partido por segundo. Este va a ser la velocidad con la que arranca el segundo movimiento. Este de aquí sería el segundo movimiento. Y aquí tendríamos el tercer movimiento. Entonces también me hace falta x1 porque, bueno, al final me están preguntando la distancia que recorre, entonces vamos a calcular x también. Entonces, bueno, tenemos que x sería esta integrada aquí, en la ecuación, entonces tendríamos x0 más v0 por t más 1/2 de a por t al cuadrado. Y bueno, de esta forma ya tenemos todos los datos, tenemos la velocidad inicial, el tiempo que se está moviendo, la aceleración, y ya simplemente sustituyendo datos nos sale que x1 es igual a 0,06 metros. Vale, entonces ya tenemos este de aquí, ¿vale? Vamos ahora con el segundo movimiento. Vale, ahora tenemos que la aceleración es igual a 0, entonces tendríamos que la velocidad es constante durante este movimiento y por tanto tendríamos que la ecuación de la posición, bueno, pues tendríamos que integrar esto, ahora v es una constante y por tanto vamos a tener x0 más vt. Y además esta constante es v1, ¿verdad? Porque te mueve todo el rato con la velocidad v1, entonces aquí tendremos v1. Y bueno, ya con esto se puede dar x2, porque tenemos la cantidad de tiempo que se está moviendo con estas características. En el segundo movimiento son 0,200 microsegundos. Entonces tendríamos x2, simplemente para calcularlo, consideramos que ahora x0 es 0, ¿vale? Porque estamos considerando que el segundo movimiento otra vez empieza desde x0 a 0. El tercer movimiento igual, tendremos x0 igual a 0. Bueno, entonces tendríamos simplemente que multiplicar V1, que es esto de aquí, por los 200 microsegundos, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay que pasar los microsegundos a segundos. Y ya nos sale que x2 es 0,16 metros, si no me he equivocado. Vale, y ya hay que hallar x3. Entonces, venga, vamos a ello. Tercer movimiento. Vale, ahora la aceleración vuelve a ser una constante. Bueno, esto sería 1, A2, A3. Vuelve a ser una constante y por tanto tendríamos que la velocidad, bueno, pues del mismo modo será V0. ¿V0 quién es ahora? Pues la velocidad inicial con la que arranca el tercer movimiento es V2 y V2 es igual a V1. Entonces, tendremos aquí V1. De hecho, este V2 no haría falta marear la perdiz. Aquí tendríamos V1 como velocidad inicial. Más la aceleración por el tiempo. ¿Qué aceleración? Pues esta es la 3. Vale. Fijaros que la posición igual, hoy vamos a tener la posición inicial, que es 0, ¿vale? Porque estamos considerando que arranca desde 0 el tercer movimiento, entonces no haría falta ponerlo. Y aquí tendríamos la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial sube 1, más 1/2 de la aceleración 3,
por el tiempo al cuadrado. Entonces, lo que pasa ahora es que no tenemos el tiempo que transcurre desde que empieza a desacelerar hasta que se para. No tenemos ese tiempo, por tanto hay que calcular la distancia de frenado. Por tanto, de aquí es la misma estrategia. De aquí sacamos que t es igual a v menos v1 partido de t. Perdón, partido de A3, ¿no? Y ahora de aquí y de aquí, simplemente sustituyendo en la ecuación de la posición t por v menos v1 entre la aceleración, pues nos sale que la distancia de frenado es v al cuadrado menos v1 al cuadrado partido de 2a, igual que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces tendremos que x3, pues nada, simplemente sustituimos la velocidad final por 0, ¿no? Y esto nos sale al final 0,01 metros, ¿vale? Y esto sería x1. Vale, entonces ya podemos dar el desplazamiento, porque va a ser x1 más x2 más x3, que es igual a 0,23 metros, ¿vale? Y este ya sería el resultado final. Pues venga, hasta luego.